Dios te bendiga en este día, una vez más con ustedes para compartir nuestras charlas habituales sobre temas que tienen que ver con nuestra vida devocional, con nuestra vida como hijos e hijas del Señor. Sabemos que en realidad, si no aplicamos la palabra de Dios a nuestra manera de vivir, de poco serviría. No debemos ser cristianos teóricos, sino cristianos y cristianas prácticos, que llevemos en nuestra vida las marcas del Evangelio, las señales que nos caracterizan como personas nacidas de nuevo. Pero tenemos que luchar para eso constantemente, y una de las principales luchas y batallas se da aquí, en nuestra mente. Dice el apóstol San Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 16, además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Nos está diciendo aquí el apóstol que es una realidad inevitable que el enemigo lance sobre nuestras vidas dardos de fuego o flechas encendidas, como dice esta versión internacional, con la cual quiere incendiar nuestra vida, provocar un malestar con el propósito de destruirnos. Y dice el apóstol aquí que tenemos un arma defensiva poderosa que es el escudo de la fe en saber que así como el Señor Jesucristo venció al maligno cuando fue tentado y lo venció en la cruz del Calvario, al resucitar de la muerte y al llevar en sí mismo el precio, la paga de nuestro pecado, tenemos victoria al saber que Él venció. Y en Cristo, como dice la palabra, cada uno de nosotros somos más que vencedores. Pero tenemos que ser conscientes que todo lo que nos disponemos a hacer, todo proyecto, toda meta, primero pasa definitivamente por nuestra mente. Es decir, que toda acción es premeditada, en el sentido de que antes de llevar a cabo una idea o una acción, sea esta buena o mala, anduvo, en primer lugar, rondando por nuestra mente. Nuestra mente, nuestros pensamientos, son el primer campo de batalla donde el enemigo envía sus flechas encendidas para acabar con nosotros. Pero depende de cada uno de nosotros el hecho de permitir que esos dardos de fuego comiencen a incendiar nuestra vida o que esos dardos de fuego sean apagados con el río del Espíritu del Señor. Es imposible no pensar en algún momento del día en algo malo, pero lo que sí es posible es eliminar esos pensamientos negativos de nuestra mente. ¿Cuántas personas conocemos que se sienten mal porque en su mente hay pensamientos malos, lujuriosos, pecaminosos, pensamientos de odio, rencor o maldad? Y es que por naturaleza hay en nosotros una tendencia al mal. Pero la palabra de Dios nos dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 16, que nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que desde el momento en que nos hemos arrepentido de vivir a nuestra manera y decidimos vivir a la manera de Cristo, es decir, cuando recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, comenzó un proceso de restauración en nuestra vida. Y uno de los lugares donde tiene que comenzar primero ese proceso de restauración es como dice Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2, en nuestra mente. Renovar nuestra manera de pensar. ¿Hasta qué? Hasta que lleguemos a tener, como leímos recién en 1 Corintios 2, 16, la mente de Cristo. Todos, absolutamente todos, en algunos momentos de nuestra vida tenemos ocasiones en las que vienen pensamientos malos, pensamientos negativos,
pensamientos que nos hacen sentir mal y de alguna forma nos privan de recibir lo que Dios quiere darnos en ese momento. Pero leyendo la palabra de Dios, nos damos cuenta que hay una manera de vencer esa batalla en la mente. Porque de hecho es una batalla completa, real. El enemigo sabe que enviando pensamientos negativos a nuestra mente puede hacer que muchos de nosotros nos desviemos del propósito para el cual Dios nos ha llamado. Por esa razón es que quiero darte un arma con la cual puedes vencer toda clase de pensamiento negativo de tu mente que está provocando esa batalla tremenda. Trata de pensar en cosas agradables y de virtud. San Pablo, escribiendo a los filipenses, allí en el capítulo 4, versículo 8, dice: por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración. En fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Quizá digas, ¿pero cómo lo hago? Si ese es precisamente mi problema, que no puedo pensar en lo que es agradable, en lo sano, en lo puro. Nuestra mente se llena de pensamientos dependiendo de lo que hagamos durante el día. Eso quiere decir que si alimentamos nuestra mente con malas conversaciones, con imágenes desagradables, con sonidos que no edifican, y sumado a esto, descuidamos nuestra vida devocional, nuestra vida de oración, nuestro tiempo de lectura y meditación de la palabra de Dios, si dejamos de congregarnos, entonces será demasiado difícil dejar de pensar en cosas negativas. La única forma de ir eliminando poco a poco esos pensamientos negativos de nuestra mente es pensando en lo bueno, en lo que tiene virtud, en lo que leíamos recién en la carta a los filipenses, en todo lo que tiene virtud. ¿Cómo lo hago? Simple y sencillamente empapándome de lo que es bueno, teniendo una comunión más íntima con el Señor cada día, dedicando periodos de tiempo en cada día para estar en oración, hablando con nuestro Dios. Dedicar algunos minutos para leer la palabra y sobre todo reflexionar en lo que Dios quiere decirnos a través de ella. En cuanto alimentes tu mente de cosas positivas que encontrarás en la palabra de Dios, de cosas buenas, entonces tu mente no tendrá lugar de andar pensando en cosas negativas que dañan tu moral delante de Dios. Y como siempre decimos, la Biblia nos da la clave. En la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 21, leemos: no te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Martín Lutero dijo, y por cierto tenía mucha razón: no puedo evitar que las aves vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan nido en ella. Ahora bien, parafraseando este pensamiento de Martín Lutero y aplicándolo a los malos pensamientos que venimos hablando, podemos concluir que no puedo evitar que en algún momento vengan a mi mente pensamientos malos e impuros, pero sí puedo evitar que esos pensamientos se queden permanentes en mi mente. Por eso hoy quiero invitarte a que examines detenidamente qué cosa estás viendo, qué cosa estás oyendo, qué cosas estás hablando o a qué lugares estás asistiendo, y que todo ello te ayude a detectar el porqué de esos pensamientos inapropiados.
Es decir, reflexioná para poder detectar de qué estás alimentando tu mente. Y hoy es un buen día para comenzar a contrarrestar todo ataque del enemigo a tu mente por medio de esos pensamientos desagradables. ¿Cómo? Haciendo el bien, para pensar en lo bueno. ¿Cómo? A través de esa relación personal que Dios quiere que tengamos con Él. Vivamos cada día dependiendo de Dios. Que no pase ningún día de nuestra existencia sin que vayamos delante de Él en oración. Mantengamos una vida devocional activa para que cuando los ataques del enemigo vengan, porque vendrán, podamos resistir y vencer con el escudo de la fe y con la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Por lo tanto, como dice Pablo en Efesios 6:13, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. La mente es un campo de batalla, sí, pero Jehová de los ejércitos, nuestro Señor, ya nos ha dado la victoria. Y en Cristo vos y yo sabemos que somos más que vencedores. Podemos vencer todos malos pensamientos y llegar a tener la mente de Cristo, teniendo una comunión íntima con el Señor, leyendo, meditando y aplicando lo que la palabra de Dios nos enseña. Espero que lo logres. A eso apunta el mensaje de hoy. A que llenes tu mente con cosas positivas y vivas en victoria y en libertad. Dios te bendiga. Y si Él lo permite, te invito a que puedas asistir a nuestras reuniones los días domingo por ahora, 11 horas escuela bíblica y 12 horas culto de alabanza y adoración en la calle Salcedo 4030 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, barrio de Boedo. Allí te esperamos este próximo domingo. Dios te guarde y te bendiga.